La tomografía por emisión de positrones, mejor conocida como PET, es la técnica más avanzada de diagnóstico médico por imagen. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México fue el primer lugar en el país en realizar este tipo de estudio que se utiliza principalmente en pacientes con tumores malignos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Gloria Contreras y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de salud de Excelsior Televisión y le invito a que se quede con nosotros porque fíjese que el día de hoy vamos a hablar acerca de un examen conocido como PET-CT. Este se utiliza principalmente para los pacientes que tienen cáncer. Y bueno, para platicar sobre este tema le doy la bienvenida a la doctora Luz María Cardeña Arredondo. Ella es especialista en medicina nuclear del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Doctora Luz María, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá con usted. Al contrario, gracias a usted. Doctora, platíquenos qué significa exactamente este examen PET-CT. Muy bien, el estudio es un estudio híbrido que combina dos modalidades. Una es la tomografía por emisión de positrones y la otra es la tomografía axial computada. Bueno, este estudio principalmente nos va a dar en un solo tiempo lo que es una imagen anatómica y parte del metabolismo. Puedo decir que es lo último en tecnología en este momento y nos da un plus a la tomografía simple. ¿Qué diferencia habría entre una tomografía simple o entre los rayos X, por ejemplo, a diferencia del PET? Claro, la tomografía simple únicamente nos habla de manera estructural, solo nos muestra los cambios anatómicos que pudieran existir, y el PET-CT nos va a hablar de metabolismo y no solo voy a ver lo que es la estructura de los órganos, sino que además voy a ver exactamente en qué parte está alterado el metabolismo. Es decir, también la función, por decirlo así, exactamente, ¿verdad? Es metabolismo. Eso es. Doctora, comentaba yo al inicio que está indicado para los pacientes que tienen cáncer. ¿Qué es lo que se puede ver en el estudio PET en los pacientes que tienen cáncer? Como tú bien decías, sí, ese estudio está indicado en los pacientes principalmente oncológicos, pero no hay que desestimar también que en cierta proporción los hacemos para corazón, cerebro, en el menor de los casos. ¿Qué pasa? Principalmente nosotros lo que vamos a hacer es podemos diagnosticar pacientes con cáncer, podemos llevarles su seguimiento y valorar la respuesta al tratamiento. Es por eso que algún paciente que se sospecha que tiene cáncer se tiene que hacer este examen, o por ejemplo para hacer el seguimiento, como dice usted, ¿no? Se le está dando el tratamiento y para ver cómo ha mejorado o qué ha ocurrido en su organismo. Exactamente, queremos ver si el tratamiento que en este momento nosotros les estamos aplicando al paciente le está funcionando o no. Eso nos ahorra parte de los costos. Oiga, doctora, este examen tengo entendido que no se hace en muchos lugares aquí en nuestro país. Estás en lo correcto. Apenas el ISSSTE, bueno, acaba de venir esta tecnología y nuestros pacientes, nosotros nos subrogamos al ciclotrón de la UNAM. Eso es, y precisamente, doctora, fíjese que tuve la oportunidad de estar en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde usted bien sabe que se encuentra este aparato, que tengo entendido que fue el primero que llegó aquí al país, es lo que me comentaban los especialistas de la UNAM, y de hecho, de ahí es donde se hacen todos estos, lo que se necesita, ¿es qué son, doctora? Reactivos, el medicamento. Lo que pasa que la unidad PET-CT, ciclotrón, ellos cuentan con el área para crear y fabricar los radioisótopos que utiliza este método. Los radioisótopos, justamente, y ellos ya se encargan de repartirlo en los diferentes hospitales donde sí se puede hacer ese examen. Exactamente, de hecho ellos surten a varias instituciones. Bueno, ¿qué le parece si vamos a ver qué nos platicaron estos especialistas de la Facultad de Medicina de la UNAM y regresamos? Perfecto. El examen conocido como PET forma parte de la medicina nuclear, en el que se utilizan pequeñas cantidades de material radioactivo que se aplican vía intravenosa para el diagnóstico de enfermedades oncológicas, del corazón y del sistema nervioso central. Es un estudio de diagnóstico con el cual hacemos una imagen del metabolismo de algunas lesiones. Es un material radioactivo, le llamamos radiofármaco. Se va a distribuir en su cuerpo y va a llegar a los tejidos que queramos evaluar de forma funcional. Y el paciente es el que está emitiendo esa radiación.
La Facultad de Medicina de la UNAM es uno de los lugares donde se realiza este tipo de estudio y cuenta también con un laboratorio que produce sustancias radioactivas, las cuales se distribuyen a otros hospitales como el del Instituto Nacional de Cancerología. Además tiene un equipo microPET para probar los radiofármacos con animales antes de ser utilizados en personas. No solamente tenemos el centro de producción de los radiofármacos, tenemos el equipo clínico donde realizamos los estudios clínicos en pacientes. De tal manera que tenemos en este caso la única unidad PET integrada en el país. El PET tiene muchos beneficios, entre los que se encuentran el aumento de la resolución y calidad de las imágenes que se obtienen, disminuye el tiempo de diagnóstico y el inicio del tratamiento, permite estudiar el funcionamiento del organismo con el objetivo de identificar cambios en los procesos bioquímicos que sugieran enfermedades antes de que los cambios anatómicos sean evidentes. Los rastreos que hacemos son rastreos de cuerpo entero, desde el vértex, el cráneo, hasta tercio medio del músculo. Entonces nos permite ver el metabolismo de todos los tejidos que hay, pero especialmente de los que queremos evaluar o las lesiones por las cuales nos mandan al paciente. La cantidad de material radioactivo que se utiliza para realizar el PET es muy baja, por lo que no existe ningún riesgo para los pacientes. Realmente no hay nada de que preocuparse, es un estudio que se utiliza en todas las partes del mundo y al contrario, puede ser un estudio que puede ayudar muchísimo para poderle darle un mejor seguimiento a lo que es su enfermedad. Son dosis realmente muy pequeñas que no causan ningún efecto real en el paciente. Los pacientes del ISSSTE y del IMSS que requieren el estudio PET son canalizados a la Facultad de Medicina de la UNAM, donde se lo realizan sin costo alguno. Cualquier otro paciente que lo requiera puede acudir con una prescripción médica y basado en un estudio socioeconómico se determina la cantidad a pagar. Informó Gloria Contreras. Doctora, platíquenos brevemente en qué consiste este examen. Me contaban los pacientes que no sienten absolutamente nada. ¿En qué condiciones tienen que llegar ellos? Al paciente se le pide que lleguen en ayunas. Realmente ellos no van a sentir ningún tipo de molestia. Se le aplica el material, se les pide que permanezcan en reposo cierto tiempo, en especial 60 minutos. ¿Es vía para el más intravenosa? común, sí, es vía intravenosa. Y después, posterior del reposo, ellos pasan al equipo y se adquieren las imágenes. En promedio, un estudio que comienza de la cabeza a media pierna tarda media hora. Media hora nada más. Media hora. También platiqué con un paciente que a él con cierta frecuencia le tienen que hacer este examen porque tiene cáncer de colon. Bueno, tuvo cáncer de colon y como parte de su tratamiento pues tiene que llevar este seguimiento también. Me decía él que le comentaban los médicos que terminando el examen no tenía que estar cerca de otras personas. ¿Aquí qué sucede, doctora? ¿Es por el efecto del material radioactivo? Sí, aunque el material es inocuo, nosotros generalmente les pedimos a los pacientes que durante un día no permanezcan cerca de Un menores. día completo. Sí, el día de la realización del estudio va a ser el único día que no van a estar cerca de personas embarazadas ni menores de 14 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa en caso de que estuvieran cerca de ese tipo de personas? Esto es como tipo prevención, más que nada. No está descrito como tal algún tipo de efecto adverso que llegara a ocurrir, pero se le pide al paciente que efectivamente que no esté cerca de los menores de 14 años por el riesgo que pudiera existir, pero no existe prácticamente nada. Es decir, lo que le inyectan ustedes al paciente vía intravenosa para hacer el examen es material que tiene radioactividad, es un material radioactivo. Sí, es un material radioactivo que se elimina vía renal, por eso les pedimos que al finalizar el estudio continúen hiperhidratándose. Esto es para que eliminen el resto del material que se le aplicó. ¿Ese material se elimina por completo o llega a quedar ahí rastros de material? No, se elimina por completo. No pasa absolutamente nada. No pasa ninguno. ¿Y con qué frecuencia se tiene que hacer? Me imagino que depende del estado del paciente, pero más o menos no se tiene que hacer muy seguido. Dependerá del tipo de patología principalmente y lo que querramos nosotros buscar. Si estamos llevando el seguimiento, si queremos ver respuesta a tratamiento o tal vez que quisiéramos saber en qué sitio específico tomar una biopsia. Dependerá en muy
concreto Sí. del tipo de patología. Eso es, depende de cada paciente, De cada depende patología. de la enfermedad, pero aún así, si lo indica un médico, no se corre ningún riesgo para el paciente. No se corre ningún riesgo para el paciente, Ajá. pero sí tenemos indicaciones precisas. Cada patología de cáncer tiene una indicación en especial. En promedio puede variar de cada 6 meses hasta, a veces lo acortamos hasta 4 meses, ¿sí? Pero es muy variable de acuerdo a la patología que nosotros tengamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.